Tal y como lo informamos en la mañana, tal y como lo hemos venido informando este fin de semana, y por indicaciones del gobernador, queremos hacer del conocimiento público del pueblo de Zacatecas, de la sociedad zacatecana, cuáles son los avances que se han registrado, que se han logrado o alcanzado a partir de los operativos desplegados a raíz de los hechos registrados el día sábado. Resultados que el día de hoy serán presentados y explicados tanto por el secretario de Seguridad Pública, el general Arturo Medina Mayoral, en primer lugar, y en segundo término, por el fiscal general de Justicia del Estado, el maestro Cristian Paul Camacho Osnaya. General, por favor. En relación al operativo Rastrillo que anunciamos el día de hoy por la mañana, que se viene realizando en coordinación con los 3 órdenes de gobierno, el Ejército, la Guardia Nacional, las Fiscalías y desde luego la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas. El día de hoy se suscitó una agresión en contra de la FRIS en el área de Montemariana. Como resultado tuvimos un individuo detenido, Manuel N., de 22 años. Él es originario de Sinaloa. Portaba un arma corta, un vehículo, drogas y ponchallantas. No se puede descartar que forme parte de esa célula generadora de violencia en el área de Fresnillo. Todo lo asegurado y el detenido fueron puestos a disposición de la Fiscalía para que continúe con las investigaciones. Ese es el resultado de las operaciones del día de hoy. Bien, como ya dijo el señor secretario de Seguridad Pública, derivado de las acciones implementadas a partir de estos hechos tan lamentables que se dieron el pasado 18 de julio, se han generado diversos operativos. Entre ellos, se ha logrado la detención de esta persona de 22 años de edad. Esta persona fue detenido por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo, así como por delitos contra la salud. Además de ello, atentados contra la seguridad y por robo equiparado, debido a que el vehículo que él conducía se encuentra alterado. Asimismo, derivado de estas acciones, el día de hoy queremos informar a la ciudadanía, se ha logrado el aseguramiento de un tercer vehículo involucrado en los hechos que se están investigando. Vehículo que en este momento está siendo trasladado a la Dirección General de Servicios Periciales para ser procesado de manera minuciosa y científica. Asimismo, hemos logrado obtener diversas videograbaciones, tanto particulares como oficiales. Esto que nos permitirá establecer nuevas líneas de investigación y poder dar con los responsables de estos hechos tan lamentables. Por último, queremos informar que esta investigación corre a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Alto Impacto, unidad especializada que se encuentra totalmente coordinada en estas acciones con la Unidad Nacional Antisecuestros y Antiextorsión del Gobierno de México. Desde el Gobierno de Zacatecas vamos a refrendar nuestro compromiso con el proceso de pacificación y en este caso, como en todos los casos, nuestro compromiso para dar con los responsables y para no permitir que este hecho quede impune. Queremos aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a la sociedad para que se mantenga informada a través de los canales oficiales. Y nuevamente, hacer un llamado a todos los actores políticos a no buscar sacar raja política de esta situación, a no lucrar con la preocupación y la incertidumbre de la sociedad zacatecana. El gobierno del Estado está haciendo lo que corresponde para, en coordinación con la Federación, con la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la República, dar con los responsables. Sin embargo, en las últimas horas, a través de redes sociales, ha circulado información simplemente falsa y tendenciosa, que busca engañar y confundir a la población. Entre esta información se encuentran videos, se encuentran textos que buscan simplemente desacreditar a las fuerzas de seguridad. No vamos a permitir que esto suceda y por eso queremos invitar a toda la población a que nos mantengamos unidos y sobre todo a que nos mantengamos informados a través de los canales oficiales. Por nuestra parte, haremos el mejor esfuerzo para que la sociedad zacatecana tenga información veraz y oportuna que permita darle certidumbre sobre los hechos que se han registrado y los avances que se están logrando para esclarecerlos y no permitir
que este caso quede impune. El sábado 18 de julio de 2026, en los municipios de Pánuco, Morelos y Zain Alto, en el estado de Zacatecas, fueron localizados los cuerpos de 10 hombres. 5 de ellos colgaban de un puente, junto a un mensaje atribuido a un grupo criminal. Los otros 5 fueron encontrados en puntos distintos de la geografía estatal. El hallazgo detonó de inmediato el despliegue de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Hasta ahí, los hechos. Lo que sigue es la reconstrucción, documento por documento, de lo que ocurrió después. 5 detenciones en 3 días, un error operativo que le costó la libertad a 4 de los capturados, y un video que ninguna autoridad ha logrado, o querido, confirmar del todo. Las 10 víctimas no eran, como suele repetirse en estos casos, hombres sin nombre ni oficio. El servicio médico forense estableció que 8 de ellos murieron por asfixia o estrangulamiento y 2 por heridas de arma de fuego. 8 eran originarios de Zacatecas y 2 de Durango. Entre los identificados están Ignacio Castrejón Valdés, quien fue presidente municipal de Sombrerete; Fidel Alvarado de la Torre, encargado del área de desarrollo social en el Ayuntamiento de Fresnillo; Jesús Gerardo Muñetón Hernández, integrante del Cuerpo de Bomberos de ese mismo municipio; el coordinador de la Feria de Fresnillo; un disc jockey y un grupo de hombres vinculados a la construcción y a la minería. 2 de ellos, Alvarado de la Torre y Muñetón Hernández, eran funcionarios activos de una administración municipal de oposición. El dato no es menor porque el Ayuntamiento de Fresnillo está gobernado por una coalición integrada por el PRI, el PAN y el PRD, mientras que el gobierno del estado de Zacatecas está encabezado por el partido Morena, con David Monreal Ávila como titular del Ejecutivo. 2 funcionarios de un gobierno opositor, asesinados junto a empresarios con contratos de obra pública. En un estado donde el partido en el poder y el ayuntamiento de la localidad más golpeada responden a fuerzas políticas distintas. Esa es la primera pieza que hay que dejar sobre la mesa antes de avanzar. Fresnillo no es un municipio cualquiera dentro de Zacatecas. Es el motor económico más importante de la entidad, sede de una parte sustancial de la extracción de plata del estado y de una cadena de proveeduría vinculada a la industria automotriz de exportación hacia Norteamérica. Es también, según el organismo evaluador México Evalúa, el municipio con la tasa de extorsión empresarial más alta del país, 100 extorsiones por cada 10.000 unidades económicas establecidas. En ese mismo territorio, el 36.7% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Ese es el terreno donde ocurrió todo lo demás. Las víctimas no eran, en su mayoría, hombres sin vínculo con la estructura económica formal de la región. Al menos uno de los perfiles ligados al caso mantenía contratos activos de obra pública estatal, entre ellos trabajos de pavimentación y de construcción de infraestructura de salud, a través de una empresa familiar con operaciones en varios municipios del centro del estado. Otro de los fallecidos, según fuentes locales, participaba en la logística de traslado de agua y combustible, un giro que en distintas regiones de México se ha convertido en blanco frecuente de extorsión directa. Precisamente porque quien controla esas rutas de abasto, controla también un mecanismo de presión sobre la población civil. Si esa hipótesis de extorsión comercial llegara a confirmarse por la vía judicial, lo documentado en este expediente no describiría un ajuste de cuentas entre criminales, sino la ejecución simultánea de una parte significativa del empresariado que sostenía, con licitaciones y contratos, la relación entre el gobierno municipal de Fresnillo y su propia base productiva. La primera detención se registró el domingo 19 de julio, un día después del hallazgo de los cuerpos. Un hombre fue interceptado en el municipio de Pánuco a bordo de un vehículo con reporte de robo. Su identidad completa permanece bajo reserva de la Fiscalía. Fue, según las propias autoridades, el hilo que permitió comenzar a reconstruir la red logística usada para trasladar a las víctimas. El lunes 20 de julio, en la zona conocida como Montemariana, en Fresnillo, un convoy de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas fue atacado a balazos por civiles armados. Al repeler la agresión,
los elementos de seguridad detuvieron a un hombre identificado como Manuel, de 22 años, originario de Sinaloa, conocido con el alias de El Sinaloa. Se le aseguró una arma de fuego corta, 800 dosis de metanfetamina, alrededor de 170 dosis de marihuana, 12 de cocaína, un radiocomunicador, un candado, un teléfono celular, una maleta, 36 dispositivos ponchallantas y 3 vehículos. El mismo día y el siguiente, agentes de la Fiscalía General de la República, en coordinación con fuerzas estatales, ejecutaron cateos en 3 ciudades. En la capital Zacatecas se aseguraron 124 dosis de metanfetamina, 15 de cocaína, 15 envoltorios de marihuana y 6 cigarrillos de la misma sustancia. En Guadalupe, 46 dosis de metanfetamina y en Fresnillo, un tercer inmueble quedó bajo procesamiento judicial federal por su presunta vinculación con la planeación o el resguardo temporal de las víctimas antes de su traslado final. Aquí es donde conviene detenerse, porque la secuencia de los siguientes 24 horas es la que explica por qué la célula que operaba en la Sierra de Fresnillo terminó desmantelada en menos de 72 horas y por qué 3 de los 5 detenidos tenían entre 16 y 23 años de edad. El martes 21 de julio, personal de inteligencia militar y policial interceptó una camioneta Nissan Frontier N mayúscula P mayúscula 300 con alteraciones en sus números de identificación que circulaba por una brecha de terracería entre la comunidad de José María Morelos y la localidad conocida como 6 de enero, en el municipio de Fresnillo. Dentro viajaban 3 personas: Leonel, de 23 años, originario de Mazatlán, Sinaloa; Osvaldo, de 22 años, originario de Durango, y una adolescente de 16 años identificada como Dulce, originaria del municipio de Jerez, Zacatecas. A este grupo se le aseguraron 103 envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina, 16 envoltorios y una bolsa de marihuana, 6 cargadores para arma larga calibre 223, 3 chalecos balísticos y 40 artefactos ponchallantas adicionales. Las autoridades precisaron que este grupo pertenecía a una célula distinta e independiente de la que operaba Manuel, es decir, el mismo operativo de exhibición de cuerpos requirió, según la propia versión oficial, la coordinación de al menos 2 estructuras separadas dentro de la misma organización. El error que permitió su captura no fue un despliegue de fuerza descomunal sobre un objetivo indefenso, aunque eso también ocurrió. Fue, de manera más precisa, un fallo de disciplina operativa que se repite en la reconstrucción de todos los partes oficiales disponibles hasta ahora. Leonel, Osvaldo y Dulce se desempeñaban como halcones. Su función, de acuerdo con la evidencia asegurada junto a ellos, era la vigilancia armada de caminos y el aviso por radio sobre el movimiento de las fuerzas de seguridad. Según trascendió de las propias declaraciones de los detenidos, ese sistema de radios de alta frecuencia se usó de manera continua entre el 17 y el 18 de julio para asegurar el perímetro mientras se ejecutaba la privación de la libertad de las víctimas y después la colocación de los cuerpos. El problema es que ese mismo sistema de comunicación, útil para coordinar un secuestro múltiple en tiempo real, se convirtió en la señal que el grupo de inteligencia operativa de la zona militar pudo triangular una vez que el despliegue masivo de tropas ocupó el territorio. Los 3 seguían operando con los mismos radios, en la misma zona, sin cambiar de frecuencia ni desprenderse del equipo, mientras más de 400 elementos federales y estatales cerraban el cerco sobre la Sierra de Fresnillo. A esa falla se sumó una segunda. Ninguno de los 3 intentó desprenderse del material que los vinculaba de manera directa con los hechos antes de ser interceptados. Viajaban con chalecos balísticos, cargadores de arma larga y dosis de narcóticos a la vista, lo que configuró una flagrancia inmediata al momento del alto. Y una tercera, previa. El vehículo detenido el domingo en Pánuco ya tenía reporte de robo. Un dato que los sistemas de videovigilancia habían asociado con los desplazamientos vinculados al traslado de los cuerpos y que permitió a la Fiscalía empezar a tirar del hilo de la red logística antes de que la célula tuviera oportunidad de dispersarse o de destruir evidencia.
Manuel, por su parte, no intentó camuflarse ni replegarse hacia zonas de difícil acceso. Decidió abrir fuego contra un convoy blindado con superioridad numérica y de potencia de fuego, portando solamente un arma corta. Fue sometido en cuestión de segundos. El resultado de esa cadena de errores es que, en menos de 3 días, la Fiscalía General de Justicia del Estado y las corporaciones federales lograron detener a 5 personas presuntamente vinculadas con la privación de la libertad y el homicidio de las 10 víctimas, sin que ninguna de ellas fuera, según la propia versión oficial, el jefe o cabecilla de la estructura que ordenó la operación. Las autoridades sostienen que se trata de integrantes de una célula operativa local encargada de las tareas de campo, vigilancia, transporte, resguardo temporal y, en el caso de Manuel, el enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad. La cúpula que dio la orden, la que decidió sacrificar a 10 personas y exhibir 5 de los cuerpos sobre un puente, permanece hasta la fecha sin una sola detención documentada. Dulce tiene 16 años y es originaria de Jerez, un municipio que en los últimos años ha registrado episodios de desplazamiento forzado de comunidades enteras por la violencia entre organizaciones criminales rivales. Fue remitida a la justicia especializada para adolescentes. Su reclutamiento y el de Leonel y Osvaldo, apenas mayores que ella, se inserta en un fenómeno que organizaciones civiles han documentado de manera reiterada en esta región del país. Comunidades rurales que ya no tienen capacidad institucional para retener a su población joven fuera de las filas del crimen organizado. La pregunta que exige una respuesta y que ninguna autoridad estatal ha formulado en público hasta ahora es cuántos adolescentes más, en este momento, vigilan caminos en Zacatecas con un radio en la mano, esperando su turno frente a una cámara o frente a un ministerio público. Hay una pieza más sobre el cateo de Fresnillo que merece revisión antes de cerrar este capítulo. El inmueble donde coincidieron al menos 2 de las víctimas no era, según las primeras versiones de la propia Fiscalía, un domicilio particular sin relevancia comercial. Formaba parte de un entramado de propiedades que las autoridades investigan como puntos de resguardo temporal. La misma lógica que después se replicaría en los cateos de la capital y de Guadalupe. La pregunta que ningún vocero ha respondido de manera directa es si esa vivienda funcionó como un punto de encuentro pactado, al que las víctimas llegaron por voluntad propia creyendo que se trataba de una negociación, o si desde el principio fue una trampa logística diseñada para reunir en un solo lugar a hombres que de otro modo nunca habrían coincidido. La diferencia entre esas dos hipótesis no es menor. Una describe una entrega negociada que salió mal, la otra, una emboscada premeditada con semanas de planeación. Hasta el cierre de este expediente, la versión oficial no se ha inclinado con claridad hacia ninguna de las dos. El lunes 20 de julio, mientras se procesaba la detención de Manuel en Fresnillo, comenzó a circular en redes sociales un video de poco más de 2 minutos. En la grabación aparece un grupo de alrededor de 20 hombres armados con fusiles de alto calibre y el rostro cubierto, algunos de ellos sosteniendo una manta con las siglas CDSMF, en referencia, según se lee en el propio material, al cártel de Sinaloa y a la facción encabezada por uno de los hijos de Ismael Zambada García, conocido como el Mayito Flaco. Una voz dentro del video se adjudica los 10 homicidios y los describe como un golpe de autoridad contra quienes no respetaron acuerdos previos con la organización y con sus aliados, entre ellos una célula conocida como Los Cabrera, nacida entre Durango y Coahuila. El mismo mensaje incluye una amenaza explícita contra el gobernador David Monreal y su descendencia en caso de incumplimiento de pactos atribuidos a su gabinete, y otra dirigida al general Porfirio Fuentes Vélez, comandante interino de la B Región Militar, a quien advierten que la llegada de fuerzas especiales al estado no los intimida. Sobre la autenticidad de ese material existen, a la fecha de cierre de este expediente, 2 versiones oficiales contradictorias, y ninguna de ellas proviene de una fuente anónima. El diario El País reportó haber confirmado la veracidad de la grabación con fuentes del gobierno federal. En sentido opuesto, el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, general Arturo Medina Mayoral,
calificó el video en conferencia de prensa como un contenido con tintes políticos y no criminales, y se responsabilizó de manera directa por esa afirmación. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, añadió que el Centro Nacional de Inteligencia identificó como fuente original del material una página de Facebook con antecedentes de difundir información falsa sobre otros temas. Es decir, mientras un medio nacional sostiene, citando a la Federación, que el video es auténtico y proviene de una facción del Cártel de Sinaloa, el propio gobierno del estado amenazado en la grabación sostiene lo contrario y apunta a una operación de manipulación digital. Ambas versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Ninguna de las dos ha sido acompañada, hasta ahora, de un peritaje técnico público sobre el origen del archivo, la fecha real de grabación o la identidad de quienes aparecen en él. Hay, sin embargo, un dato que ninguna de las dos versiones oficiales discute. El gobernador Monreal no se ha pronunciado de manera directa sobre la amenaza contenida en el video, ni sobre la existencia o inexistencia de los acuerdos que la grabación le atribuye. Su silencio convive con una declaración previa, hecha en conferencia de prensa horas antes de que el material se difundiera, en la que el propio gobierno estatal aseguró que quienes ordenaron la masacre pagarían y que habría justicia, no impunidad. La pregunta que ningún vocero ha respondido con claridad es por qué, si esa promesa pública de no negociar ya existía, un grupo armado habría elegido, un día después, amenazar de forma explícita al gobernador y a su familia en lugar de simplemente desaparecer de la escena pública. Esa secuencia, promesa de justicia primero, amenaza directa después, es, en sí misma, una pieza que no termina de encajar con ninguna de las dos lecturas oficiales disponibles. Lo que sí puede documentarse sin depender de esa disputa es el contexto más amplio en el que se inserta el enfrentamiento. El Cártel de Sinaloa no es, desde hace 2 años, una organización unificada. Tras la captura de Ismael El Mayo Zambada en territorio estadounidense, en julio de 2024, la estructura se fracturó en varias facciones que compiten entre sí por plazas, rutas y control territorial, entre ellas los grupos identificados como los Mayos y los Chapitos. En ese mismo periodo, el gobierno federal mexicano ha documentado la existencia de alianzas puntuales entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Chapitos para enfrentar a los Mayos en distintos estados, entre ellos Zacatecas y Durango. La disputa que llegó a un puente en Pánuco el 18 de julio de 2026 no nació en Zacatecas, es la réplica, en territorio zacatecano, de una fractura que comenzó a cientos de kilómetros de distancia, en Sinaloa, 2 años antes. La respuesta del gobierno federal llegó con relativa rapidez. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó públicamente que las agencias federales de seguridad trabajan para detener a los responsables. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, asumió la coordinación de las mesas de inteligencia sobre el caso. Más de 400 efectivos federales reforzaron la seguridad en el estado, con instrucciones de blindar los límites de Zacatecas con Durango, Aguascalientes y Jalisco, y de instalar puntos de revisión en las carreteras federales 45 y 54, las mismas rutas donde aparecieron los cuerpos y donde se realizaron después las detenciones del operativo denominado Rastrillo. El alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, cuya administración perdió a 2 funcionarios en la masacre, hizo un llamado público a las instituciones estatales y federales para garantizar una investigación imparcial. Al cierre de este expediente, 5 personas permanecen detenidas. Un hombre no identificado públicamente, capturado en Pánuco con un vehículo robado. Manuel, alias El Sinaloa, capturado tras atacar a un convoy de seguridad. Y Leonel, Osvaldo y la adolescente Dulce, capturados por seguir usando el mismo sistema de radios que los delató. Ninguno de los 5 ha sido señalado por la propia Fiscalía como el autor intelectual de la operación. Ninguna familia de las 10 víctimas presentó, según las autoridades, una denuncia previa de desaparición. Ningún peritaje público ha confirmado ni descartado la autenticidad del video que amenaza al gobernador.
y ninguna versión oficial ha explicado todavía qué hacían dos funcionarios de un gobierno municipal de oposición en un inmueble que hoy está bajo investigación federal, coincidiendo con empresarios que terminarían igual de muertos que ellos. Quedan, entonces, las preguntas que cada quien puede empezar a responder por su cuenta. Si nadie denunció la desaparición de 10 hombres en un plazo de días, ¿en quién confiaban menos? ¿En el crimen organizado o en su propia policía? Si el gobierno del estado califica el video de la amenaza como una operación política y no criminal, ¿por qué un medio nacional sostiene lo contrario citando a la Federación? Y si la propia Fiscalía reconoce que la exhibición de los cuerpos exigió coordinar al menos 2 células distintas del crimen organizado en la misma jornada, incluyendo a una adolescente de 16 años armada en un camino de terracería. ¿Cuántas dulces más existen hoy vigilando carreteras en Zacatecas, esperando su turno frente a una cámara de video o frente a una fiscalía? Las respuestas, si llegan, tendrán que salir de un expediente judicial, no de un comunicado de prensa ni de un video en redes sociales. Mientras eso ocurre, las carreteras federales 45 y 54 siguen siendo las mismas por donde circularon los cuerpos, las armas, los detenidos. Y ahora los efectivos federales que llegaron después de que todo lo demás ya había ocurrido.